La impartición que Dios nuestro Señor nos va a regalar en el día de hoy tiene por nombre el carácter de Jesús. Bendito y alabado seas, Señor, mi Dios. Entregamos esta tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El carácter de Jesús, mis amados. Para poder entender el carácter de Jesús, mis amados, que fue un hombre, el hombre más grande y extraordinario que ha caminado aquí en esta tierra. Oigan bien, un hombre convencido de la cabeza hasta los pies de sí mismo, de quién era Él. El carácter de nuestro Señor Jesucristo, mis amados, es el que todo hijo de Dios, todos los que nos decimos caminar con Él, es el que todos debemos llegar a alcanzar. Recordemos que nuestro Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. ¿Y por qué tenemos que conocerle a Él? Tenemos que conocerle a Él porque Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Y para podernos nosotros parecernos a Él, mis amados, se hace necesario que nosotros nos podamos acercar a Él con toda libertad, para poder conocer de Él, para poder investigar, inquirir quién es nuestro Dios, el Dios en el que nosotros creemos. Porque nuestro Dios no es un Dios, mis amados, que solo vive allá en las alturas y que solo quiere nada más adoración. No, nuestro Dios, que para Él sea toda la adoración, toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la majestad sea para Él. Él quiere que nosotros le conozcamos. Y para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Él vino a dar a conocer al Padre. Él vino, mis amados hermanos, a mostrarnos el camino que nosotros debemos seguir, a conocer la verdad. Él vino, mis amados hermanos, para que nosotros pudiéramos tener esa entrada, ese libre acceso a nuestro Dios. Porque no había entrada, no había forma de poderse acercar a Dios por causa del pecado. Pero Él, siendo hombre, se hizo siervo y fue hecho pecado. Y el pecado murió en la carne de Jesús, para que nosotros, mis amados hermanos, pudiésemos tener vida en Él. Por eso es que nuestra lucha, mis amados, siempre va a ser en la carne. Nosotros viviendo en la presencia de Dios no vamos a tener lucha. Viviendo en el Espíritu no vamos a tener lucha. Es precisamente cuando estamos aquí caminando en esta tierra, en la carne, en nuestros sentidos naturales, en nuestros sentidos terrenales. Pero para uno poder vivir en la dimensión que Dios nos quiere llevar, necesitamos trascender los sentidos naturales. Ese es el carácter de Jesús. Para nosotros, mis amados, poder llegar a tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacernos obligatoriamente sus discípulos. Para poder seguir sus pasos, para poderlo imitar. Amén. Pues vamos a entender, mis amados, que nosotros, cada persona que nace en un país diferente, ¿cierto? En ciudades diferentes, hablando idiomas diferentes, y cada uno según el medio donde haya nacido y según el sistema
sistema que se esté operando en ese lugar donde uno nació, uno va formando un carácter, ¿cierto? Uno va formando una manera, una visión de ver el mundo, una manera de mirar la vida. Va creándose la gente como una cosmovisión de lo que está pasando alrededor. Y solo va a entender las cosas con lo que está viviendo. El carácter de nuestro Señor Jesucristo es más amplio, porque el carácter de nuestro Señor Jesucristo, mis amados, rompe toda barrera. Está por encima, mis amados, de todo pueblo, linaje, lengua y nación. Porque el carácter de Jesucristo, mis amados, es un modelo a seguir. Es un estilo de vida. El carácter de nuestro Señor Jesucristo, mis amados, es el que a nosotros, por su obra redentora en la cruz, nos lleva a nosotros, los hijos de Dios, a establecer y a mantener una relación personal con Dios. Es el carácter de Jesús que nos lleva a eso. ¿Cómo va a hacer eso? Es decir, cada persona nace en un lugar y va formándose un carácter, su personalidad, los principios que le enseñen, los valores, sus capacidades con las que haya nacido, sus virtudes, y en medio de todo eso se crea hábitos. Todo eso junto es su carácter, incluida ahí también su temperamento, pues que va con su personalidad. Todo el conjunto es el carácter. Todo eso junto. Pero como ese carácter es tan variable de una persona a otra, de un pueblo a otro, de una cultura a otra, los caracteres son diferentes. Hay poblaciones que por su cultura, por su tradición, son conocidos como fuertes guerreros, ¿cierto? Y se reconocen por su bravura, por su coraje, por su valentía. Entonces, ese pueblo se ha hecho una idea, el mundo de ellos, que son gente de un carácter hecho para la guerra. ¿Sí? Hay otras comunidades que son, digamos, más dóciles, que todos ellos es en comunidad, que todo ello es en compartir, que todo ello, en ello es el dar, el recibir. Es más tranquilo. Y toda esa sociedad va levantando a sus nuevas generaciones conforme a su modelo de vida, y cada uno se hace su carácter. Pero en Cristo Jesús, digamos que Cristo Jesús, mis amados, nos coge a nosotros en cada uno de sus diferentes caracteres y dice: yo, lo que tú tienes allí, lo voy a levantar para hacerlo como yo. Lo que tú tienes aquí, lo voy a levantar para hacerlo como yo. Que tú seas como yo. A mí no me sirve, dice el Señor, tu forma de pensar, porque yo quiero que tú pienses como yo. No me sirve tu forma de actuar, porque yo quiero, dice el Señor, que tú actúes como yo. A mí no me sirve tu forma de hablar, para lo que yo quiero, dice el Señor, no me sirve. Yo quiero que tú hables como yo. Entonces Dios coge nuestro Señor, nos da las pautas, nos da la ruta que nosotros debemos seguir para parecernos a Él. ¿Sí? Ese trabajo, mis amados, es personal. Por eso es que dice la palabra de Dios: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay patrones establecidos para llegar a alcanzar el carácter de Jesús, porque Dios nuestro Señor con cada persona trabaja diferente. No hay patrones establecidos. Es decir, que en lo que usted tenga que trabajar para poder fortalecer el carácter de Jesús, tal vez otra persona ya lo alcanzó. Y otra persona alcanzó otra área de su vida. Y usted allá tal vez haya alcanzado
formar situaciones en su carácter, en el carácter de Cristo, que para otras personas todo ha sido toda su vida poderlo alcanzar. Entonces, esto a nosotros nos lleva, mis amados, al entendimiento de que no podemos juzgar la condición de nadie. Porque la palabra de Dios dice, el que siga por el camino, por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dios le da a cada uno conforme a sus fuerzas, Dios le da a cada uno conforme a sus capacidades, Dios le da a cada uno conforme esa persona tenga abierta su mente, conforme tenga en su mente su estructura mental para comprender las cosas de Dios. Dios le da a uno conforme hasta donde usted sea capaz de caminar con Dios. Hasta donde usted sea capaz. Dios quiere, mis amados, que nosotros lleguemos hasta lo más profundo y profundo y profundo y profundo de Él. Por eso es que dice la palabra de Dios: buscad y hallaréis, tocad y se te abrirá. Dice la palabra de Dios que nosotros, mis amados, tenemos que clamarle a Él. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así dice la palabra de Dios. Entonces, para nosotros, mis amados, adquirir el carácter de Jesús, tenemos que saber que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue una persona que Él llegó con un diseño establecido, como cada uno de nosotros tiene un diseño. Ese diseño fue traído aquí a la tierra y vino Él en carne, engendrado por el Espíritu Santo a través de la Virgen María. Entonces, cuando Él nace, Él venía como el cumplimiento de la promesa de salvación para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no lo recibió y Dios se lo dio, nos dio esta salvación a un pueblo que no lo conocía, a un pueblo que no buscaba de Él, ni siquiera nos interesaba buscar de Él, pero a Él le plació darnos a nosotros este gran regalo y nosotros pudimos entender el carácter de Jesús. Bendito y alabado seas. Dice Isaías 61, del 1 al 3, que nuestro Señor Jesucristo, Él, para poder cumplir con el plan que Dios tenía con Él, Él tuvo que convencerse a sí mismo de quién era. Su mamá lo fue formando. Desde pequeño. Mira, tú eres el que Dios escogió y trajo aquí a la tierra de forma milagrosa. Y trajo aquí a la tierra para que tú fueras la salvación de los hombres. Y tú, y todo lo que eres tú, lo que tienes que llegar a ser tú, está escrito en la Biblia. Así que mi hijo, lee la Biblia desde pequeñito. La mamá seguramente, el papá, lo fueron a él, le fueron inculcando a él el estudio por las Escrituras. Y él pudo entender y convencerse que todo lo que se decía aquí del Salvador se estaba diciendo de él. Porque lo que él supo, lo supo a través de la Escritura, y que el Espíritu Santo que moraba en él, así como mora en nosotros, se lo revelaba. Y el Espíritu Santo le iba hablando a él lo que él tenía que hacer, qué no tenía que hacer. Bendito el Señor. Entonces, mis amados hermanos, dice nuestro Señor Jesucristo, cuando Él empezó a predicar, dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Cuando se le pasó el libro de Isaías, el rollo del libro de Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Él vino a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bendito el Señor. Pero él, ¿por qué sabía que él estaba ungido? Que Dios nuestro Señor lo había revestido de su Santo Espíritu. ¿Él por qué sabía? Él sabía eso porque la Escritura en Isaías capítulo 11 lo dice. Entonces creemos por fe que él leyó en Isaías 11 lo que de él se decía. Del 1 al 4. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el papá del rey David. Entonces de ese linaje sanguíneo nació Jesús. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. El Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Él juzga conforme a lo que Dios el Padre le muestre. No juzgaba por lo que veían sus ojos, por lo que oía con sus oídos. Él no juzgaba de esa manera. Él no juzgaba así. Nuestro Señor Jesucristo decía en Juan 7:24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y en 1 Samuel 16:7 dice: cuando nuestro Dios escogió al rey David para ungirlo como rey, siendo Saúl el rey. Entonces lo escogió. ¿Y por qué lo escogió Dios? Mire a ver. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque entre los hijos de Isaí habían como 6 o 7 hombres bien parecidos, hombres bien formados, pero Dios le decía a Samuel, le da la pista para que fuera a ungir al rey David. Y el rey David no era el más parecido ni el más grande en estatura entre sus hermanos, era el último por allá, el chiquitico. El padre Isaí ni siquiera lo tenía en cuenta para las cosas importantes. Por allá lo tenía a él pastando en un rebaño. Presentó a cada uno de los hijos de Isaías delante de Dios, y Dios le decía que no era ese, que no era ese, que no era ese, que no era ese, hasta que le pregunta Samuel: bueno, ¿y entonces quién más hay? Y le dice: no, por allá hay uno, el menospreciado, el que nadie, seguramente el padre no quería saber nada, porque de él se dice que era hasta un hijo que fue nacido de mala manera. Porque la Biblia dice que cuando el rey David dice que en pecado me concibió mi madre. Es decir, especulan que David no era hijo legítimo de Isaí, su padre. O si era hijo de él, no lo era de la madre de sus hermanos. Es decir, no está claro el asunto allí. Entonces dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso es lo que nuestro Dios mira en cada uno de nosotros. El corazón, la intención con la que nosotros, mis amados, hacemos las cosas. Eso es lo que Dios nuestro Señor mira, la intención. Todo eso que Él conoció de Él, de nuestro Señor Jesucristo, que tenía que comportarse de esa manera, fue moldeado a través de la Escritura. Porque en la Escritura estaba escrito lo que de Él se decía. Entonces Él decía:
Esto lo hago para que se cumpla lo que de mí estaba escrito. El carácter de Jesús. Porque cuando hay un plan de Dios, cuando hay una promesa de Dios, esa promesa no se cumple si uno no camina en el plan de Dios. No se va a cumplir nunca la promesa si la persona no camina en el plan, en lo que Dios tiene trazado para uno. Por eso nosotros, mis amados, necesitamos nosotros saber para qué nos trajo Dios aquí a esta tierra. Y el que quiera saber para qué lo trajo Dios aquí a esta tierra, Dios se lo va a revelar. Si no lo sabe, Dios se lo va a revelar. Entonces, dice la palabra de Dios, es decir, que como sobre nuestro Señor Jesucristo reposaron los 7 espíritus de Dios. Él tenía ya, digamos, todo lo que él necesitaba, las armas, el fundamento para él desarrollar su propósito. Pero había que ponerle algo más. A todo eso, él tenía que ponerle a él obediencia. Tenía que ponerle obediencia, creer que lo que estaba escrito de él era verdad y caminar con esa palabra y obedecer lo que de él estaba escrito. Entonces, en él se fue formando el carácter de Cristo. En él se fue formando ese carácter. Y Jesús aprendió a tener esa relación personal con Dios. Dios con él, el Padre. Él entendió que él había llegado a glorificar al Padre. Como debemos hacerlo nosotros siempre también, glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Él entendió que él venía a dar a conocer el nombre de Dios. Como nosotros también estamos llamados a dar a conocer el nombre de nuestro Dios. Jesús de Nazaret es su nombre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dependía 100% de nuestro Padre Celestial, de su Padre Celestial. 100% dependía de él. Él, como no juzgaba según las apariencias, su forma de pensar, de sentir, de hablar, de actuar, no estaba determinada por lo que dijeran los demás, por lo que pensaran los demás. A él no le interesaba lo que pensaran los demás, no le interesaba lo que dijeran los demás de él. Vea, eso a él lo tenía sin cuidado. Eso no tenía él complejos de ningún tipo, porque él no era religioso. Él no vivía para agradar a los hombres, él vivía para agradar a Dios. Él no dependía de ningún hombre para nada. Para nada. Por eso él hacía las cosas que hacía, independientemente de lo que todos los que lo escuchaban pensaran, dijeran o actuaran. No le interesaba eso. Él era único, auténtico, original. Era él. El carácter de Jesús, que no trabaja con copia de nadie, que trabaja sobre lo que Dios ha dicho de él. Ese es el carácter de Jesús. Ese es el carácter de Jesús. Lo que él aprendió, lo aprendió a través de la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, y él puso por obra todo lo que de la palabra de Dios se hizo. Ese es el carácter que nosotros tenemos que llegar a alcanzar. Nosotros tenemos que ser formados en Cristo Jesús y vamos a encontrar la manera de vivir según el carácter de Cristo leyendo las Escrituras. Claro, porque las Escrituras nos van a permitir a nosotros conocer que podemos establecer esa relación personal con Dios, nos va a permitir poder conocer la voluntad de Dios, nos va a permitir a nosotros poder vivir en la forma en la que a Dios le agrada. Es decir, Él vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Jesús vivía para el Padre. Él no vivía para los hombres, ni vivía para el mundo. Él vivía para el Padre. Dice en Juan, en el capítulo 4, cuando él tuvo un encuentro con la samaritana,
conocido encuentros por todos, Juan 4, él empieza a hablar con ella, con la samaritana. En el diálogo, Jesús le va dando a entender a ella que Él es el Dios Todopoderoso, el que viene a traerle a ella agua de vida. El agua del que de ella beba, nadie volverá a tener sed jamás. Y ella le dice, yo quiero de esa agua. Claro, porque ¿quién no quiere beber de los manantiales de vida? Todo el mundo quiere beber, pero cuando ella discierne que él es un profeta, cuando él le dice, ve y llama a tu marido. Y dice ella, no tengo marido. Y dice, él bien ha dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tiene tampoco es tu marido. Es decir, él sabía más allá de lo evidente, de lo que no veían sus ojos. Él conocía la vida de ella. Y el carácter de Jesús, ¿la juzgó por eso? ¿Jesús la juzgó por la condición que ella tenía? No, él no juzgó a la samaritana por eso. No la juzgó, porque cuando una persona tiene esa cercanía con nuestro Señor Jesucristo, es el amor de Dios derramado sobre la persona que se acerca a Dios. ¿Ah? Nosotros alcanzamos misericordia cuando nos acercamos a Dios, al trono de la gracia, al trono de la gloria. Allí es donde nosotros alcanzamos misericordia, a pesar de lo que hayamos hecho. El amor de nuestro Señor Jesucristo está ahí siempre palpable. Cuando le traen a la adúltera, la ley dice que toda mujer adúltera debe ser castigada con la muerte, apedreada hasta morir. ¿Qué piensas tú de eso? Y le traen a la adúltera. A ver Jesús qué dice. Jesús no dijo, no, pues traigan también al adúltero, al hombre. ¿Por qué no lo trajeron a él también? No lo trajeron a la mujer. Porque a la mujer siempre la han querido mancillar. La han querido por debajear. El hombre que haga lo que le dé la gana. Y el Señor ve a la mujer y empieza a mover acá, a hacer figuritas en la arena. El que hizo la ley, que dice al adúltero hay que apedrearlo. El que hizo la ley, él la puede cambiar cuando quiera, porque es que llegó el amor de Dios a derramarse sobre la tierra. Llegó Jesús y contesta y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él no la juzga. Y cada uno de las personas que estaban allí se fueron yendo, y a poquito se fueron yendo, y quedaron ella y él, nuestro Señor Jesucristo. Y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No quedó ninguno. Y le dice ella, ninguno, Señor. Vete, porque ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el carácter de Jesús, dispuesto siempre a levantar al que está caído. A darle la mano al menospreciado, al que ha sido embarrado por el lodo. A él es que nuestro Señor Jesucristo viene a levantar. La palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Dios me ha llevado a esas obras por allá. Y allá uno consigue gente de toda clase, delincuentes de toda clase. Gente que ha matado gente, conoce uno allá. Y gente que ha hecho cosas terribles, pero cuando uno les predica a Cristo y yo les dice, y ellos conocen que hubo un Dios que murió por ellos y que derramó su sangre por ellos y que no importa lo que hayan hecho, Dios les ha perdonado, ¿cómo les cambia el rostro a esa gente? El carácter de Jesús, que no mira la condición de nadie para derramar su misericordia. Al fin y al cabo, la salvación es de Dios. Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y estando ya con la mujer samaritana, los discípulos habían ido a buscar algo de comer. No habían comido. Y lo encontraron a él conversando con la mujer samaritana.
Juan 32, 34. Y vienen con la comida ya, ¿no? Y Jesús los ve y les dice, Juan 4, 32, 34. Jesús los ve y le dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, a sus discípulos. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. Mis amados, en lo que uno ocupe su sentido, de eso come. No es solo lo que uno se meta por la boca, en nuestro alimento. Es en lo que usted ocupe su sentido. Si usted solo está dedicado a escuchar música, de eso come. Si usted solo está dedicado nomás a ver lo que no tiene que ver, de eso come. Si usted, la persona, está dedicada nomás a oler cosas raras, de eso come. Si sus manos están para lo bueno, pues de eso come, trabaja y con su trabajo se alimenta. ¿Ya? Pero si sus manos están hechos, sus pies, para hacer lo malo, pues también de eso come. En lo que usted ocupe su sentido, de eso come. Su mente, porque su mente va a estar, es la que va a recibir la operación de lo que hay en su corazón. Lo que hay en su corazón va a estar siempre en su mente. Si su tesoro son los bienes materiales, eso es lo que va a estar aquí en su cabeza, pensando en su tesoro. Y entonces ese tesoro hace raíz en su corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, dice la palabra de Dios. Y como el tesoro de su corazón, él no va a hablar más sino de eso. Cómo conseguir riqueza, cómo salir adelante, cómo buscar prosperidad, cómo avanzar, cómo crear grandes proyectos. Eso es lo que hay en él. Producir y producir. Tesoro, dinero, plata. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. No hablan sino de eso. Mire, cuando uno está en Cristo, uno no habla sino de Cristo, de la redención, de Cristo que murió y resucitó por nosotros, que nos trajo salvación, sanidad, liberación. De ese Cristo, de la abundancia del corazón, habla la boca. De eso era que nuestro Señor Jesucristo estaba lleno. Él estaba lleno de su Padre Celestial. Él amaba a Dios con toda pasión. Al Padre Celestial, vivía para Él, comía para Él, dormía para Él. Él pensaba siempre en hacer la voluntad de Dios. Esa era su comida. No me equivoco si les digo que él casi ni hambre sentía, porque él era un ser de una conciencia demasiado elevada. Él, mis amados, no hacía sino pensar en Dios. Agradar a Dios en todo, en todo. Él no daba un paso si ese paso no iba con la intención de glorificar al Padre. Él no vivía para sí mismo. Él no vivía para sí mismo. Él vivía para Dios. Y ese carácter en él se fue manifestando. Él tenía 12 años y él se le perdió a sus padres un día que fueron para Jerusalén. Se les perdió y iba a la caravana de regreso al pueblo donde ellos vivían y se da cuenta María y José que él no estaba con ellos, y buscándolo se devolvieron a Jerusalén. 3 días después llegaron y lo encontraron. 3 días y lo encuentran allá en el templo al pequeño Jesús. Ay, pero ¿dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? Le dice, pero ¿por qué me buscan? Lucas 2:49. ¿Por qué me buscan? ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El carácter de Jesús. Es decir, que los pensamientos, la mente, el corazón, su alma, todas sus manos, sus pies, todos sus sentidos estaban para el Padre y hacer la voluntad del Padre. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que Jesús habita toda la plenitud de Dios.
Porque es que era Dios mismo encarnado en él, Dios mismo caminando sobre la tierra en forma de hombre. Él era el modelo de la perfección. Ese era Jesús. Y Él quiere que nosotros lleguemos allá. Parece como imposible, ¿cierto? Parece imposible, pero no, siempre hay una forma. Él de una forma extraordinaria y maravillosa, que la vamos a entender, la vamos a comprender, mis amados. Es decir, el carácter de Jesús, mis amados, vino aquí a nosotros a mostrarnos la manera en la que Dios quiere que nosotros seamos como Él. Porque Jesús se está formando en cada uno de nosotros. Él se está formando en cada uno de nosotros. Somos discípulos de Él. ¿Qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. Cada vez ser menos nosotros. Menguar. Para que Él vaya creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando le damos a Dios la gloria y la honra en todo, en todo. ¿Cuándo empieza uno a menguar? Cuando uno empieza a permanecer en la presencia de Dios. Allí, más de Él, se va llenando uno más y más de Él. Va perdiendo uno como la naturaleza humana y esa naturaleza divina que hay en nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros, empieza a manifestarse. Se va edificando Jesús en cada uno de nosotros. Y eso lo podía hacer porque es que Jesús vivía en el Espíritu. Eso es todo lo que nosotros necesitamos, mis amados. Para empezar a caminar en el carácter de Jesús, necesitamos vivir en el Espíritu. Amén. Y no solo en el ratico que nosotros estemos leyendo la Biblia, estudiando, estemos orando, estemos adorando. No, es en todo tiempo. Vivir en el Espíritu. Andar en el Espíritu. En todo momento, sumergido en la presencia de Dios. Eso es lo que Él quiere. Porque cuando uno vive sumergido en la presencia de Dios, las cosas del mundo a uno no tienen poder sobre una persona que está en el Espíritu. Ni las aflicciones, ni las pruebas, ni las tribulaciones, ni la enfermedad tiene poder cuando una persona anda en el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque sabe que todo eso que está viviendo es necesario para poder alcanzar el carácter de Jesús. Una persona con problemas, cualquier tipo de tribulación, prueba, angustia que esté viviendo, aflicción, no piensa, vive desesperado. ¿Cómo soluciono? Mira esta situación, mira esta otra. No se halla, ¿cierto? Pero cuando una persona vive en el Espíritu, sabe que Dios tiene el control. Sabe que todo será en el tiempo de Dios. Cuando una persona vive en el Espíritu, sabe que no todo es como parece. Es decir, que no todo lo que brilla es oro. Cuando una persona vive en el Espíritu, sabe, mis amados, que no puede cambiar a nadie. Una persona cuando vive en el Espíritu, sabe que tiene que tratar a los demás como quiere uno que lo traten a uno. Cuando la persona se sale de allí, de esa conciencia espiritual y empieza a caminar acá en lo natural, ya esa persona no va a pensar en que las cosas que va a hacer van a afectar al que está cerca, al que está aquí, al que está allá, van a estorbar el plan de Dios. No piensa en nada de eso, nomás piensa en sí mismo. La persona que vive en el Espíritu piensa siempre más allá, va un paso siempre más adelante. Y se está haciendo siempre la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? Pues, ¿qué es lo que Dios quiere? Para esa persona no va a haber problema poder saber qué es lo que Dios quiere, porque Dios siempre lo va a llevar un paso adelante. El Espíritu Santo siempre le va a mostrar, no hagas tal cosa porque tal cosa. Es decir, el Espíritu Santo lo lleva a uno cotejando. Es decir, la acción con la reacción. Siempre, eso es lo que hace una persona que vive en el Espíritu.
Entonces, mira uno en las consecuencias. Por eso es que nos tenemos que revestir del temor de Dios. Porque el temor de Dios, mis amados, nos lleva a nosotros siempre a pensar en las consecuencias de las cosas que estamos haciendo, sean buenas o sean malas. El temor de Dios. La persona podrá querer, de repente le viene un pensamiento contrario a la mente, pero dice, no, yo no lo puedo hacer, porque ¿qué será de mi vida? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de lo que Dios ha dicho de mí? No, yo no me puedo caer en las garras del diablo, me destrozaría. No, ni se me ocurra pasar por la mente, Señor, Dios mío, líbrame de que tal cosa no me acontezca. El temor de Dios, el temor de Dios. Y como nuestro Señor Jesucristo podía él vivir en el Espíritu. Él tuvo un encuentro con Nicodemo, Juan 3:5. Jesús le da una respuesta a las inquietudes que Nicodemo le está preguntando. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer del agua? El bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo nos hace a nosotros la semejanza de nuestros comienzos en los caminos de Dios para poder nosotros alcanzar una nueva visión hacia Dios. Querer agradar a Dios en todo. El bautismo nos lleva a nosotros a poder alcanzar esa dimensión espiritual. Entonces nos sumergimos en el agua. Pero el agua es a semejanza de lo que nosotros tenemos que hacer en el Espíritu. Eso es el bautismo. Entonces él dice que no naciere del agua y del Espíritu. Es decir, el que no se sumerge en el agua y no se sumerge en el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces cuando uno ha nacido en el Espíritu, uno voluntariamente entra. Para uno entrar, lo hermoso de esto es que no necesariamente usted tiene que tener los ojos espirituales abiertos para usted poder ver. Usted simplemente cree. ¿Cómo se da uno cuenta de eso? En las diferentes experiencias que Dios nuestro Señor nos ha dado en las liberaciones y en las guerras espirituales. El mismo enemigo lo ve a uno en su condición espiritual en la que está. Y él le da a entender a uno en qué condición uno está. El mismo enemigo. Y él lo hace no para exaltarlo necesariamente, sino él cuidándose. Si tú lo estás mirando y él te dice, no me mires, no te acerques, tu luz me hace daño. Entonces uno sabe en qué condición está. Pero uno siempre, a pesar de que el enemigo lo manifieste de esa manera, que siempre va a hacer falta, que uno no se puede descuidar, porque esa condición en la que usted está allí no va a ser permanente. Si usted se descuida, eso lo va a perder. Entonces tiene que estar allí, y además de eso, de que tiene el riesgo de perderla si se descuida, sabe que va a caer en la garra de las tinieblas. Y allá sí uno sabe, no se lo recomiendo. Entonces Jesús sabía él cómo caminaba en el Espíritu, vivía él. Su conciencia mantenía ya viva, presente a la presencia de Dios siempre, todo el tiempo. Vivía presente a la presencia de Dios. Eso es vivir en el Espíritu, tener el recuerdo vivo de nuestro Dios, que Él lo llena todo, y que usted va caminando con Él. Él en usted en Él. Vivir en el Espíritu. Una persona que es capaz de decir, mis amados, mire, mi reino no es de este mundo. Es una persona que está pero súper recontra convencida de quién es. Mi reino no es de este mundo. ¿Cómo le va a decir un hombre a otro hombre que mi reino no es de este mundo? Ese hombre está más allá de las alturas.
porque vivía en el Espíritu. Y él sabía que todo se lo había entregado el Padre a él. Todo se lo había entregado a él. Y todo aquel que en él cree, también recibe la herencia del reino. Es que todo es nuestro. Amén. Todo es nuestro, todo es nuestro, todo. El hombre quiere riqueza, pero resulta que la riqueza la tiene el malo. La riqueza la tiene el inconverso. La riqueza la tiene el que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, que deberían ser dueños de todas esas riquezas, pues no han hecho lo correcto delante de Dios. Porque tener riqueza no es malo. La riqueza es para el bien, para el servicio, para compartir con el que padece necesidad. Para eso es la riqueza. Pero el rico no hace eso. Entonces esas mismas riquezas que ellos tienen, que ellos han buscado con bastante empeño, con ahínco, esa misma riqueza, muchos de ellos es la que los va a llevar a ellos a la perdición, si no buscan de Dios. Si no buscan de Dios. Y poner lo que tienen al servicio de la obra del Señor. En medio de todo eso, mis amados, está siempre la tentación. La tentación. Están las pruebas manifestadas de diferentes formas, ¿cierto? Está la tentación. En Mateo capítulo 4, del 1 al 11, vemos nosotros cómo nuestro Señor Jesucristo fue tentado y cómo Él asumió el papel como siervo de Dios, como temeroso de Dios. Le dice el enemigo, él sale con hambre del desierto, del ayuno. Y le dice el diablo, le dice Satanás, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Él le dice así, pero ¿por qué él le dice así? Claro, porque así mismo, como él llegó y le endulzó el oído a Eva, y Eva hizo lo que él quiso decir. La clave está en uno no hacer lo que el diablo le diga. Él en medio de la verdad te pone una mentira. Ah, que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Todopoderoso, tienes el poder del Todopoderoso en ti, entonces tú eres capaz de cambiar la naturaleza de esta piedra y volverla pan y saciar tu hambre. Es que las cosas de Dios no están hechas para beneficios personales. Jesús lo tenía claro y nosotros también tenemos que tener claro. Las cosas de Dios no están hechas para un lucro personal, para satisfacer nuestras necesidades. No son para nosotros. Es para las personas que tienen necesidad. ¿Quién tiene necesidad de un médico? Un enfermo, ¿cierto? ¿Quién tiene necesidad de salvación? Los pecadores, entre el cual nos incluimos todos. Entonces, le dice el diablo además, si eres el Hijo de Dios, lo lleva por allá a un pináculo y le dice, lánzate desde acá, porque escrito está que a tus ángeles Él enviará para que te salven y no te estrelles allá abajo. Y Él le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Con la misma palabra. Pero Jesús no se altera al enfrentar al enemigo, como no se alteró cuando le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se altera en su comportamiento, que porque ve al diablo va a salir corriendo. ¡Uy, qué miedo el diablo! No, es una criatura espiritual que ya está derrotada, que ya fue condenada. Que seguramente ya estaba acostumbrado a verlo, porque él tenía los ojos espirituales abiertos. Entonces se le presentó el enemigo a ofrecerle los reinos de la tierra. Si postrado Jesús le adora, y Jesús, que es el dueño de todo, el dueño original, el diablo le está ofreciendo la tierra, un pedacito de tierra aquí nomás, en esta roca que flota en el espacio, ofreciéndole al diablo lo que a Jesús le pertenece, a su propio dueño, que es descarado. Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Jesús no se altera, no le dice, mentiroso, todo esto es mío, a mí me pertenece, no. Jesús, lleno de la humildad que lo caracterizaba siempre, él
simplemente le hizo poner al diablo en su lugar, es decir, con la palabra de Dios. Y Él lo hace para que nosotros aprendamos a cómo hacerlo, porque uno no puede enfrentar al enemigo alterado emocionalmente. El enemigo no le puede sentir a usted ira, rabia, no, usted no lo puede enfrentar así porque es que está enfrentando un diablo con otro diablo. Y entonces, no, usted, el enemigo, tiene que hablarle con autoridad, pero con aplomo. Que no estén metidos en ese cuento las emociones. No se le puede meter emoción en una liberación. Solo el enemigo lo siente con el tono de la voz. Si la persona está asustada, él con el tono de la voz, hasta con la mirada, te dice, estás asustado, ¿no? Para burlarse. Pero uno, en Cristo Jesús, el carácter de Jesús te dice que tú tienes el poder, que el enemigo ha sido vencido, que tú tienes la autoridad, y él solo tiene que hacer caso. Que le habla al diablo como le está hablando a un niño desobediente. Eso es lo que usted tiene que hacer. El carácter de Jesús. El libro de Hebreos, capítulo 5, del 7 al 9, nos lleva a una enseñanza muy hermosa. Es decir, porque nuestro Señor Jesucristo, que vivió el martirio por nosotros, por nuestros pecados, para poder vivir todo lo que Él vivió, Él necesitaba tener un carácter, pero súper bien formado. Porque es que Jesús venía hablando de lo que Él le iba a pasar. Él venía hablando de lo que Él le iba a pasar. Y tuvo el discernimiento para darse cuenta que Satanás estaba hablando a través de Pedro cuando Pedro le quería estorbar. Y le dijo Pedro, el Señor, que tal cosa no te pase. Y dijo Jesús, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Es decir, el carácter de Cristo te lleva a ti a hablarle al enemigo sin pensar en la reacción que podría tener Pedro. Ya Pedro, si él mentalmente no está preparado para él poder recibir una reprensión de esa. Pero si él es inteligente, se da cuenta que la reprensión no era para él, era para el diablo. Hasta dónde los hijos de Dios estamos formados y capacitados, digamos, fortalecidos más bien mentalmente para poder discernir que la palabra de Dios, cuando se lanza una reprensión, no es contra la carne, sino contra lo que hay detrás operando en esa carne. Porque esa es que es nuestra lucha. Entonces, el carácter de Jesús, mis amados, te lleva a ti a enfrentar esa situación. Estás pasando por una dura prueba. Tú vas a decirle, como decía nuestro Señor Jesucristo, Señor, dura es esta prueba que voy a vivir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice Hebreos capítulo 5, del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él tuvo miedo. Cuando tuvo que afrontar el momento, dice la Escritura que él sudaba casi que sangre. Sudor era como sangre, dice la Escritura. Porque él ya había visto en visión de Dios lo que él iba a padecer, cómo lo iban a tratar y que él tenía que morir. Uno, digamos, enfrentar ese momento, wow, tiene que estar uno en una dimensión muy alta. ¿Y cuál es esa? La del Espíritu. Vive en el Espíritu. Allá usted puede soportar todo eso, porque usted va a aprender a aceptar la voluntad de Dios. Cuando Pedro fue crucificado de cabeza, dice, y Pablo, que fue decapitado, ellos llegaron sumisos al momento de la ejecución. Ellos podían tener el poder para pedir ángeles, muchos ángeles, y que lo libraran de eso, pero ellos aceptaron la voluntad de Dios, porque ya ellos sabían que ellos iban a vivir eso, y ellos sabían que era un honor morir por Cristo. Era un honor, es decir, que Dios lo escoja a uno, lo encuentre a uno como digno de morir por Él. ¡Wow!
Entonces, el carácter de Cristo, mis amados, a nosotros nos lleva a perder el temor a la muerte. Porque sabemos que el morir es ganancia, pero el vivir para Cristo, a Él vivimos, tratando de hacer las cosas como a Él le agradan. ¿Sí? Es una de las cosas que primero se pierde en un hijo de Dios, en un cristiano, es el temor a la muerte. Cuando usted le pierde el temor a la muerte, vea, ni al diablo le tiene miedo. Esa es la gran diferencia con la gente de la calle. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Es decir, Dios lo galardonó cuando pasó la prueba. Es decir, siempre después de cada prueba, mi amado, que usted pase, usted va a recibir su respectivo galardón de parte de Dios. O lo sube a un nivel superior o a una dimensión superior. Siempre que usted pase una prueba, Dios lo va a promocionar. Dios lo va a promocionar. Nuestro Señor Jesucristo murió como murió. Y dice que su muerte fue de cruz y que fue exaltado hasta lo sumo. Lo sumo es lo más alto, de lo más alto, de lo más alto, de lo más alto, de lo más alto que hay en el cielo. Hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, sean tronos, principados, potestades, doblen su rodilla a los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Siempre que usted, mi amado, se le presente una prueba, una circunstancia, Dios de esa prueba que usted esté viviendo, de una enfermedad, lo que sea, Él va a coger eso y lo va a voltear a su favor. Siempre, siempre. Entonces, mis amados, nosotros, ahí es que vamos a poder entender la palabra de Dios cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito el Señor. ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo padeció la muerte? Él obedeció. Él aprendió la obediencia. Porque viendo lo que le iba a pasar, hizo caso. Lo afrontó, tuvo la gallardía. No, yo voy para esa, no importa. Tengo miedo y lo expresa. Es que uno tiene que ser sincero con Dios, hombre. Señor, tengo esta situación, pero bueno, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Claro. Entonces, Jesús obedeció. ¿Y todo esto por qué pasó? Porque Él amaba al Padre. Y lo hizo por amor al Padre. Y ese amor al Padre se expresó con el amor a nosotros. Él no podía amar al Padre si no amaba a su creación, si no nos amaba a nosotros. Entonces, por amor, Él entregó su vida para que nosotros con su muerte pudiéramos alcanzar vida eterna. Bendito el Señor. Primera de Corintios 13, del 1 al 8. Hablando del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No es sino puro tilín, tilín. Y nada de paletas, como escuchamos nosotros ese dicho. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. ¿Cuándo es benigno? Algo benigno es cuando uno espera lo mejor de alguien. Es decir, yo sé que así como Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con esta persona, aunque no parezca, aunque a nuestros ojos que estamos viendo lo que esa persona esté viviendo no parezca, creer que Dios lo está haciendo, porque si lo hizo con nosotros, ¿cómo no lo va a hacer el Dios eterno con la persona que estamos viendo al frente y que parece que no? Entonces, es benigno el amor. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, es humilde el amor. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza con la injusticia, mas se goza con la verdad. Todo lo sufre el amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero el amor siempre va a permanecer, mis amados. El amor siempre va a permanecer. El amor, mis amados, lo podemos tomar. Él está como un fruto del Espíritu. Como un fruto del Espíritu. Pero mientras el fruto del Espíritu aparece, porque el fruto del Espíritu viene cuando uno empieza. ¿Cuándo sale el fruto? Cuando el árbol está bien alimentado para dar fruto, ¿cierto? ¿Y cómo se alimenta? Por la savia que sube el árbol y que el árbol recibe el alimento también del aire y el agua, y la savia sube y va nutriendo el fruto. Aparece en el árbol y va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo el fruto. El fruto, después de que va creciendo, también tiene que madurar, claro, para que otras personas puedan comérselo. Por eso es el fruto. Entonces, el fruto del Espíritu también empieza a aflorar así en nosotros, mis amados. ¿Y cuál es el tronco? Jesús, el árbol de vida. Mientras más uno permanezca a Él, más Él, su sustancia, la naturaleza de Él va operando en cada uno de nosotros y uno va creciendo y alimentándose y va naciendo el fruto del Espíritu. Ese fruto es un retoño en cada uno de nosotros que va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo hasta que maduremos. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. La bondad la tienen en el fruto del Espíritu, como la humildad. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que hacer, mis amados. Vestirnos nosotros de amor, vestirnos nosotros. Ahí está el amor como fruto, pero nosotros podemos tomar la decisión de vestirnos de amor. Tal vez no tengamos el fruto todavía, pero habrán situaciones donde nosotros, por agradar a Dios, aún en contra de nuestra voluntad, oiga bien, aún en contra de nuestra voluntad, nos vestimos de amor, porque es lo que Dios quiere de nosotros, porque es lo que a Dios le agrada. Entonces aceptamos cosas que no queremos por amor a Dios. Señor, si es difícil, sí, Señor. Si es posible, haz pasar de mí esta copa. Pero lo hacemos y permitimos cosas por amor a Dios. Solo por eso nos vestimos de amor. Ahora, el amor es tan poderoso, mis amados. Dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados cubre el amor. El que más ama, más se le perdona. Mientras más ame uno, más se le perdona. El amor cubre todo. Entonces, mis amados, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos lo permite a nosotros conocer de Él. Hay mucho que hablar todavía del carácter de Jesús. Usted empieza a hablar desde los evangelios hasta lo último que se dice en Apocalipsis, es sobre el carácter de Jesús,
su forma de él actuar ante las diferentes circunstancias, su forma de pensar, su forma de él hacer las cosas. Todo eso define el carácter de Jesús. Dice segunda de Pedro, ya hablando de ese carácter de Jesús en nosotros. Es decir, llevando nosotros eso a la práctica viva diaria nosotros como hijos de Dios, porque caminamos con Jesús. Dice, segunda de Pedro 1, del 2 al 11. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Hemos creído, ¿cierto? Entonces le ponemos virtud. Entonces, ¿qué es virtud? Nosotros poner por obra en lo que hemos creído. Poner nosotros nuestros talentos, el fruto de lo que hemos recibido, ponerlo delante de Dios. Es decir, vivir la fe. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, añadir. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, poniendo nosotros por obra, mis amados, todo lo que el Señor aquí nos ha mostrado. La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Todo eso junto hacen parte del carácter de Jesús en nosotros. Todo junto, no es una sola cosa, es todo un conjunto de elementos. Que nosotros tenemos hábitos, pues esos hábitos hay que llevarlos, mis amados hermanos, a los buenos hábitos que le agradan a Dios. La lectura de la Biblia, ocupar el tiempo provechosamente, orar a nuestro Dios, buscar la presencia de Dios, crearnos buenos hábitos, buenos hábitos. El carácter de Jesús, mis amados, a nosotros nos lleva siempre a seguir las pisadas de nuestro Salvador. Dice primera de Pedro 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura,
He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido. Oigan bien, el carácter de Jesús en nosotros. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros tenemos que estar convencidos de quiénes somos, a quién pertenecemos, cuál es nuestra herencia. Eso hace parte del carácter de Jesús en nosotros. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Este es el carácter de Jesús. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, complicados, porque esas son las pruebas que yo personalmente vivo en muchas situaciones. Pero se esfuerza uno. Tal vez hoy no lo haga bien, pero mañana tal vez sí. Porque uno sabe que es la parte en la que Dios a uno lo está trabajando. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Complicado. Pero ese es el carácter de Jesús, mis amados. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El carácter de Cristo nos lleva a nosotros vivir apartados del pecado. Y no se halló engaño en su boca, quiere decir que uno tiene que cuidar hasta la manera de hablar. Uno, en el carácter de Jesús. Cuando uno vive en el Espíritu, mis amados, uno no habla lo que no es. Uno vive allá arriba y solo va a hablar las palabras que Dios le ponga en su boca. Es más fácil, mis amados. Es más fácil. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras
almas. Hemos regresado a Jesús, mis amados hermanos. Por eso nosotros te damos gracias a nuestro Dios, porque Él aún nosotros, en nuestro caminar, o sea, unos lentos, otros un poquito más rápido, otros más rápido, siempre todos caminando hacia el Señor, mis amados. Vamos, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, el carácter de Cristo se va formando en nosotros. Con cada prédica que el Señor nos da, con cada impartición que el Señor nos da, el carácter de Cristo se va formando en nosotros. Es como ir poniendo los cimientos, ladrillo por ladrillo del edificio que nuestro Señor Jesucristo está formando en cada uno de nosotros. Amén. Damos gracias a nuestro Dios. Oramos. Padre amado, te damos la gracia, mi Dios, por tu palabra hermosa, bendita, acrisolada, purificada 7 veces, Señor. Gracias por concedernos el poder aprender acerca del carácter tuyo, bendito Dios, aunque todavía hay mucho que aprender, bendito Dios, de ti, de tu carácter, cómo tú te manejabas en las diferentes situaciones, en las diferentes circunstancias, Señor. A ti clamamos, Señor, y te pedimos, bendito Dios, que este plato que hoy hemos, bendito Dios, recibido, Señor, tenga digestión al interior de nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y que se manifieste a través de nuestros miembros, Señor, de nuestro sentido, la obra majestuosa, la obra maravillosa que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, para que el carácter tuyo, bendito Dios, tome forma en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, te damos por esta tu palabra, bendita y acrisolada. La recibimos, Señor, y creemos, Señor, que esta palabra dará fruto al 100%, Señor, más temprano que tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra.